Qué bueno es encontrarnos nuevamente. Hoy justo una fecha que sabemos que no es la fecha exacta del nacimiento del Señor Jesús porque no lo dice la palabra. Si el Señor hubiera querido que supiésemos su día de nacimiento, seguramente lo hubiera revelado. Pero eso es porque quedó en el secreto de Dios y nosotros, el hombre, armó un día para festejar el nacimiento del Señor Jesús. Siempre es un buen día y es un buen momento para recordar, por supuesto, el nacimiento de Jesús. Ahora, esto tendríamos y podemos recordarlo cada día. Nos vendría muy bien estar atentos a este favor, a esta misericordia de Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo al mundo para redimirnos del pecado, para curarnos, para sanarnos en el sentido espiritual, en el sentido físico, una sanidad completa. Nos da una sanidad, una salvación total, una vez y para siempre. Entonces, el hecho de estar, nosotros decimos, bueno, en Navidad vamos a festejar Navidad, ¿no? Esta palabra del latín, nimivitas, que es nacimiento, nitivitas, nacimiento, del latín, nacimiento. Claro, dice, bueno, nitivitas, Navidad, nacimiento. Bueno, ¿el nacimiento de quién? Estamos en un mundo donde muchas veces se celebra la Navidad, pero no se sabe, hay personas que no saben bien qué celebran, ¿sí? Sirve para reunión, sirve para comer, sirve para un montón de cosas. Entonces, estamos celebrando o conmemorando el nacimiento, un nacimiento del ungido de Dios, de Cristo, del Mesías. Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Y esto es importante que lo tengamos siempre presente. Muchas veces se nos vuelve como un segundo plano, se nos va a un segundo plano, se nos vuelve un segundo foco. Está bien que nosotros queremos disfrutar y estar en familia, por supuesto, el Señor nos bendice con eso también. Pero siempre usamos esa reunión para dar a conocer y dar testimonio de nuestro Señor Jesús, que es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Entonces, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11, dice que nos ha nacido hoy en la ciudad de David, es decir, la ciudad de Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y prestamos atención que Salvador está escrito con S mayúscula, es el Salvador, el que nos viene a salvar de nuestros pecados y a dar vida eterna. Y entonces tratamos de entender a la Navidad como un evento más comercial y tradicional. Empiezan las tradiciones, armado de árboles, todo esto, que realmente no es cristiano, no es algo que a nosotros nos debiera interesar mucho, pero se siguen unas costumbres, y el problema nuestro son las costumbres, porque las costumbres es lo que, la tradición es lo que la palabra trata de derribar, ¿sí? Para que todo se vuelva y todo se enfoque en la palabra de Dios, que es Jesús. ¿Sí? Él nos habló por medio de su palabra, dice en los postreros tiempos, Él nos habla por medio de su Hijo, y Él nos habla por medio de su Hijo, por medio de su palabra. No hay otra forma. ¿Y cómo sabemos entonces la palabra de Dios si no leemos la palabra? Bueno, la podemos escuchar, sí, pero la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Hay que ir a la palabra de Dios. Entonces vamos a entender, si no entendemos la Navidad como algo cultural, como algo tradicional, como algo de costumbre o de herencia cultural, la vamos a tratar de considerar como un evento de carácter espiritual que refleja el mensaje del Evangelio de Dios a la humanidad. Dios nos trae un mensaje a la humanidad, a todos los hombres, a todas las mujeres, a toda la humanidad. ¿Sí? Y es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. Él nos trae buenas noticias. Y las buenas noticias son, primero, que Él nos hace saber acerca de su inmenso amor por nosotros. La segunda buena noticia es que nos envió a su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. En Juan 3:16 dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 16. Este versículo para nosotros tan citado es primordial, es muy especial. Ahora fíjense que hay una condición en este versículo: todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Amó al mundo Dios tanto que nos mandó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. La condición es creer en Dios, en Jesús. Es decir, que la condición es arrepentirnos y depositar nuestra fe en Jesucristo. Entonces, la Navidad la podemos empezar a tomar como un tiempo de reflexión acerca de los regalos que nos trajo o que nos dio Dios, en el sentido, por ejemplo, de su Hijo. ¿Sí? Nos trajo estos regalos. Aparece mucho la necesidad de regalos y de poseer algunas cosas siempre en nosotros, pero más en Navidad por ahí, porque hay también una tradición de comprar regalos, y también a veces perdemos horas comprando regalos, y está bien porque es parte, ¿no?, del vínculo y del encuentro. Pero pocas veces pensamos en los regalos que nos dio Dios, ese amor inmenso, ¿no?, que no merecemos, y ese lo quiero tener, y uno está contento por lo que posee, y es parte de lo que vivimos. Pero por ahí nos cuesta más pensar en el regalo de la gracia de Dios, de este favor, que sin merecerlo, porque es por gracia de Dios y es para vida eterna. O sea, es un regalo que es eterno, es para la eternidad. Santiago capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: queridos hermanos míos, no se engañen. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo, en Él no hay variaciones ni oscurecimiento. Qué bueno saber que Dios no cambia, que la palabra de Dios no cambia. Lo que cambia son las modas, lo que cambian son las necesidades nuestras. A veces un poco engañados por el mundo, creemos que empezamos a necesitar unas cosas que la verdad no, si nos ponemos a pensar, no necesitamos tanto, pero sí necesitamos de Jesús, sí necesitamos de depositar nuestra fe en el Señor. Este Señor, el Señor Jesús, usted me acompaña en sus Biblias a el libro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra del Señor: por tanto el Señor mismo dará señales, aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, que el Señor Jesús fue profetizado por el profeta Isaías, fue anunciado por un profeta unos 700 años antes de su nacimiento. Qué bendición. Muchos en este momento que lo hablaba el profeta no lo entendían, estaba velado. Lo interesante es que el Mesías, a quien esperaban los judíos, ya había nacido, ya se había manifestado en el mundo. Si usted me acompaña al Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 22. Dice así la palabra del Señor: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz a un niño y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué gloria, ¿no? Qué bendición, gloria a Dios, porque el Evangelio entonces de Mateo da certeza y reafirma la profecía hecha en el Antiguo Testamento por el profeta Isaías. Esto nos tiene que llenar aún más de fe, de esperanza, porque todo lo dicho en el Antiguo Testamento, todo lo profetizado se cumple en Cristo.
se ha cumplido y lo que falta por cumplirse, esas profecías que aún están vigentes, van a cumplirse, hermanos. Van a cumplirse. Estamos viendo hoy, celebrando que el Señor nació, como decía el hermano, como un niño, creció, aprendió, pero también en un momento va a venir como juez. Este niño creció y vino para salvación. Vino como hijo de Dios, hijo con mayúscula, ¿no? Hijo de Dios con mayúscula. Y también va a volver como juez. Y esto es importante que lo sepamos, es importante que lo pensemos todo a la vez, para tener cierta responsabilidad y tomar la responsabilidad que nos toca como hijos de Dios. A veces creemos que Dios es solo amor. No solo Dios es amor, no solo que tiene amor, Él es amor, su esencia es amor, pero también Él es justicia. Él es pura, Él es justicia, no tiene justicia, Él es justicia. Él no puede desdecirse y Él quiere que seamos obedientes. Él quiere que seamos obedientes. Hoy está de moda un poco el evangelio diluido. Cree en Dios, cree en el Señor que todo te va a ir bien y te va a prosperar y vas a estar bien y te va a dar lo que tú quieras. No, la palabra no dice eso. Nos toca entonces la responsabilidad del Señor va a venir, saber que el Señor va a venir como juez. En Apocalipsis 19:15 dice, le salía de la boca una espada afilada para herir con ella las naciones. Las gobernará con cetro de hierro y él mismo pisará las uvas para sacar el vino de la ira terrible del Dios Todopoderoso. ¿Saben qué pasa? Cuando esto ocurra, nosotros ya vamos a estar con Él. Cuando esto ocurra, la iglesia no lo va a vivir, porque ya nos estuvimos en ese momento, un poco antes, encontrando con Él en el aire y en las nubes. Pero tenemos una responsabilidad que quiere que seamos obedientes y que nos ocupemos de nuestra salvación. O sea, Él nos salvó, pero ocúpense de ser obedientes en su proceso de santificación. No todo es lo mismo. No todo es lo mismo, hermanos, según la palabra de Dios. Entonces, en este sentido es que yo hoy invito y motivo a cambiar un poco nuestra mirada en este tiempo. Una mirada que va de lo temporal, o que podríamos desplazar de lo temporal a lo eterno, y de lo perecedero a lo perdurable. Nosotros a veces nos olvidamos que esto es temporal. ¿Cuántas veces nos hacemos incluir? No solamente por poseer cosas pensando que si las obtenemos seríamos o estaríamos mejor. No solamente en el hecho de obtener cosas, en los vínculos, en las esperanzas, en los anhelos. ¿Dónde depositamos los anhelos, los deseos? Muchas veces, hermanos, son unos deseos que están más en lo temporal que en lo eterno. Muchas veces nos encontrando poniendo y gastando horas en tantas cosas, hermanos, pero tan pocas horas en Dios. Le damos un poco las migajas. Y sin embargo, Él no es temporal. Y Él no solo no es temporal, sino que nos da vida eterna para vivir junto con Él durante toda la eternidad. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Por último, yo tengo acompañado el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, era Dios. Es Dios. Y después me acompaña, si quieren, en el mismo capítulo 1 de Juan, el versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A veces, cuando uno se detiene a leer la Biblia realmente, ¿no? Y le podemos leer un pasaje de esta intensidad, ¿no? Lleno de gracia y de verdad. ¿Cuántas veces buscamos la verdad en otras cosas, no? ¿Cuántas veces buscamos la verdad en algunos escritos de algunas personas? Pero si me gustó lo que dice, esa no es la verdad.
Y parte de la confusión a veces del cristiano viene porque estamos bombardeados por un mundo donde también es costumbre y tradición leer algo que nos gusta y decir, bueno, lo traje de acá y me encantó, pero ¿de quién es? ¿Es bíblico? Bueno, lo dijo, pero ¿quién lo dijo? Entonces, cuando nosotros nos plantamos, nos cimentamos en Cristo, lleno de gracia y verdad, una gracia, un favor, una bendición constante para nosotros, pero enfocados en Él, enfocados en la verdad. Y cuando Él se hizo carne y habitó entre nosotros, Él nos dijo y nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este niño, como dijo el hermano Hugo, nacido en ese pesebre, en ese comedero, era un comedero de ganado, porque no había lugar en el mesón para él, hermanos. A veces las cosas más importantes empiezan con algo insignificante, o que parece insignificante. Un niño en un pesebre, en un comedero, seguramente con restos de comida. Ahí había nacido y en ese lugar estaba puesto el Salvador del mundo. Como nos dice Juan en el capítulo 4, versículo 42, el Salvador del mundo. Y Él es el camino, es decir, que la salvación está en su persona, en la persona de Cristo. Él no nos dice, miren, vayan por ese camino. Se ve mucho esto en el hinduismo, en el budismo. Encuentren el camino. Este es el camino. El Señor nos dice, yo soy el camino. La persona de Jesús es el camino. Cree en la persona de Jesús, cree en Jesús, acéptalo como Salvador y Señor y vas a ser salvo, tendrás salvación eterna. Pero Él quiere que estemos en su palabra, Él quiere que sigamos sus caminos. Él es el camino, sí, pero que lo sigamos a Él, es lo que nos dice. Nadie viene al Padre sino por mí, porque yo soy el camino, dice el Señor. El camino al Padre soy yo. Está muy de moda, hermano, no es de ahora, hace muchos años, que todo aquello que es espiritual conduce a Dios. Hermano, eso es totalmente erróneo. Y a veces nos encontramos leyendo cosas o engañados un poco, creyendo que alguien o algo nos puede dar también algo espiritual. Yo soy el camino, dice el Señor. El camino a todas las bendiciones del pacto de la gracia. El camino a todas las bendiciones del pacto de la gracia. Nosotros no tenemos que buscar ningún otro camino. Nadie que nos diga un consejo, nada, porque el consejo está acá. No debe haber oscurecimiento en nosotros, porque en Dios no hay oscurecimiento, Dios habita en nosotros. Y Él nos quiere llevar a la verdad de su palabra, porque Él es el camino, no hay más caminos. Qué bueno, gloria a Dios. Y Jesús nos dice, es la verdad. Dice, yo soy la verdad, no solo tengo la verdad, yo soy la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Esto está muy de moda hoy. La verdad cuestionada, toda verdad es cuestionada, toda verdad puede cambiar. Primero la posmodernidad, ahora la posverdad. Ahora todo, si yo creo algo, esto es verdad. Y el Señor dice que Él es la verdad. Gloria a Dios. Porque Él es la encarnación de la verdad. Él es la verdad acerca de Dios. Él vino para reflejar al Padre. Nosotros como hubiésemos conocido a Dios. Si dice la palabra que a Dios nadie le vio ni le escuchó, pero sí lo conocimos por medio de Cristo. Dios hecho carne. Él es la verdad acerca de Dios, origina y comunica la verdad para la salvación de los hombres. Origina y comunica la verdad para la salvación de los hombres. Cuando nosotros tenemos esto fresco en nosotros, posiblemente haya una motivación más grande para salir a dar a conocer el Evangelio y el testimonio de Cristo. Porque nos damos cuenta, hermanos, que no hay otro camino que no sea Cristo. Y hoy estamos muy complicados en el mundo, siempre lo estuvo, pero cada vez más porque estamos en los postreros tiempos, en los últimos tiempos.
y se empieza a suplantar a la verdad que es Cristo. Comunica la verdad para la salvación de los hombres. Impresionante. Ahora también Jesús es la vida. Él es la fuente de la vida. No hay otra fuente de vida. Qué hermoso saber que el Señor nos ama, que el Señor está ahora habitando en nosotros por la fe en su Hijo Jesucristo, en la Trinidad en nosotros, porque dice, vendremos y haremos morada. Por supuesto con el Espíritu Santo, con las operaciones del Espíritu Santo, que tiene que ver con la guía y con llevarnos a la verdad de Dios. Él es la fuente de la vida divina, espiritual como eterna, tanto espiritual como eterna. Hermoso. Si nosotros ahora nos pusiéramos a pensar, oh Señor, ahora estoy siendo consciente en mí, ahora estoy escuchando esto que vos decís, porque lo dijo, pero lo sigue diciendo, porque la palabra no cambia. No hay oscurecimiento en la palabra de Dios, no puede haber variación. Qué hermoso es saber que estás habitando en mí. Qué hermoso es saber que tengo vida eterna. Qué hermoso es saber si me pasa cualquier cosa que me pase hoy. Yo voy directo a tus brazos, amándote solo a ti, querido Cristo. No poniendo mi fe, mi esperanza, ni mi anhelo en alguien más que no seas vos, Jesús. Cuando nosotros comprendemos esto por medio del Espíritu, y el Espíritu está listo siempre para hacérnoslo saber, Dios se vuelve el centro de nuestra vida. Y cualquier otra cosa, persona, consejo que aparezca, que no sea de Dios, que no sea de su palabra, vamos a decir, opa, no, esto no es de Dios. No, pero habló de Dios. Dios habla por sí mismo, por medio de su palabra. Y Él quiere que leamos su palabra, no a nadie más. ¿Esto quiere decir que no tenemos que leer más libros? No. Quiere decir que por ahí leemos un libro con esta conciencia. Que ese libro no me puede dar absolutamente nada. El único libro que me puede dar bendición es la palabra de Dios, nuestra única y última autoridad, la palabra de Dios. Por último, y para cerrar este mensaje en este día tan lindo, nuevamente, que podamos dar, todavía estamos dentro del día que festejamos la Navidad, sabemos que no es el día, pero estamos compenetrados y enfocados en esto, que podamos darle el sentido correcto a la Navidad. Que sepamos que cuando estamos reunidos comiendo, por más rica que esté la comida, qué bueno, y el Señor nos bendice y quiere bendecirnos, hay alguien que no podemos dejar de nombrar. Hay alguien que no podemos dejar de hablar de Él. Hay alguien que no podemos dejar de hablar de nuestros hijos. Hay alguien que en el nombre de Él, del Señor Jesús, debemos corregir y exhortar en el Señor cuando se le da un lugar que tiene que tener Dios, que tiene que tener Jesús. Porque Él quiere eso de nosotros. Compartimos, pero Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Usted piense que todo lo que nos rodea, hermano, aún nuestra esposa, nuestros hijos, lo que tenemos, lo que hoy poseemos, primero lo recibimos de Dios. Segundo, Él hace así y lo podríamos en su voluntad perder todo. Y aunque no perdamos todo, hermano, algún día lo vamos a perder. Porque algún día nos va a llamar a su presencia. Y todo lo que tengamos va a quedar. Lo único que va a quedar es nuestra relación personal con Jesús. Si nosotros podemos entender la Navidad de esta manera, hermano, en nuestro corazón tiene que haber un sentimiento diferente. En nuestro corazón tiene que aparecer esa fe que dice, oh Señor, gracias.
Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, bondadoso Señor, gracias. Gracias, Señor, porque por tu amor has enviado a tu Hijo, Dios mío, unigénito, Jesucristo, querido Dios. Gracias porque ese derramamiento de su sangre perfecta en esa cruz, Señor, permitió, Señor, que nos amigáramos con el Padre, que nos reconciliemos contigo, querido Padre. Gracias porque ahora tenemos acceso libre al trono de la gracia, Señor, solo por medio de Jesús. Gracias, Padre, nosotros dejamos todo en tus manos, sabemos que estás en control de todo, Padre. Queremos ser obedientes, Señor. Queremos examinarnos a nosotros mismos en el Señor Jesús para saber, Señor, qué es aquello que tengo que cambiar, Padre. Ya no es tiempo de enojarme con los demás, Señor, porque me dijeron esto, me dijeron lo otro, me exhortaron en el Señor, porque esto es para bien. Ahora es tiempo entonces de decir, Señor, examina mi corazón, Señor. Esos pecados ocultos, Señor, esos pecados que yo niego, esas fallas, esos pecados que a veces le llamo hábitos, a veces le llamo costumbres, Señor, que tú los reveles, Padre. Que tú los reveles porque confesando nuestros pecados, tú nos limpias de todo pecado y nos tienes listos para un servicio nuevo. Queremos llevar tu evangelio hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.